Bajos de Mena es un sector ubicado en la periferia de la comuna de Puente Alto. Somos unos 140.000 habitantes distribuidos en apenas 3 kilómetros cuadrados y hasta el día de hoy es un claro ejemplo de la nula planificación urbana que predominó en la década de 1990, donde fueron los intereses del mercado los que se encargaron de definir los usos de suelo en Santiago, encontrando en los terrenos de Bajo de Mena una solución rápida y barata al déficit habitacional cuantitativo presente en la época, construyendo de esta manera viviendas de forma masiva al menor coste posible que lo permitía el mercado. Es aquí donde se construyeron las casas Copeva. Familias provenientes de distintas comunas de Santiago llegaron a Bajos de Mena con el sueño de la casa propia, sueño que se deshizo luego de las primeras lluvias de 1997. Un ejemplo de lo sucedido se encuentra en la Villa Volcán II, que albergó 1.708 viviendas distribuidas en bloques de 3 pisos. De esto, en la actualidad solo queda un terreno baldío y una cada vez más difusa esperanza por la construcción de un prometido centro cívico. Pero yo no voy a ser la que te cuente esta historia. Le he pedido a una de sus protagonistas volver a los terrenos donde alguna vez estuvo su hogar y desde aquí recuperar la memoria de las casas Copeva. O, bueno, mejor dicho, recuperar sus propias memorias viviendo en una casa Copeva. De nuestra protagonista tenemos material de archivo de 1997, cuando en medio de la crisis fue entrevistada por el equipo de Tele 13 luego de haberse tomado ilegalmente uno de los departamentos de Volcán 2. Desde esta entrevista han pasado ya 25 años, por lo que antes de profundizar en sus memorias, revisemos brevemente su pasado. Junto a su hija y su pequeño bebé están solos. Ella ocupa uno de los departamentos de Villa El Volcán 2 y no tiene más que una estufa parafina y un colchón prestados por los propios vecinos. La gente dijo este departamento, ¿no es cierto? A mí me sirve porque yo no tengo techo. Yo estaba durmiendo en una plaza. Un niño de 17 días tiene bronquitis porque no tenía un techo cómo cogerlo. Mi bebé casi se me murió y todavía está enfermo. No hay qué hacer. Este es mi único futuro que tengo. Soy Melina Montes, comunicadora social, activista y vecina de Bajos de Mena. Llevo 25 años en Bajos de Mena, tengo 48 años. Bueno, yo soy oriunda de Parral, de la 7ª región, donde del sur la gente toda emigra a la capital porque es nuestro gran sueño americano. Vine en busca de trabajo, de mejor futuro, donde quedé viviendo en la calle, donde me tuve que reinventar, porque viví mucho tiempo en la calle con mi hija, me sentí inmigrante en mi propio país, discriminada en mi propio país, como la guasa, como la gente sureña siempre se le dice. Y bueno, empecé a armar vida, armar camino, y dentro de todo lo que pasé me convertí en comerciante ambulante. Y una de las comerciantes ambulantes que fui armando todo este círculo de amigos me habló de Bajos de Mena. Por primera vez en mi vida escuché Bajos de Mena. Y me habló de venir a tomarme unos departamentos que habían estado con problemas estructurales porque se pasaban con el agua de la lluvia en invierno. Y a los propietarios lo habían cambiado de lugar. Había muchos departamentos que estaban abandonados. Y entre vivir en la calle, con mucha lluvia, mucho frío, con mucho miedo, con 2 niños, porque ya tenía a mi hija de 5 años y mi bebé de 15 días de nacido, vine a probar suerte a Bajos de Mena. Cuando llegué, me encantó, me cautivó, porque había mucho verde, porque pasaba el lechero en un carro y se asimilaba mucho a mi 7ª región, a mi Parral querido, donde fui criada, nacida y criada ahí. Y ahí ya empecé a tener lazos con Bajos de Mena. Cuando me tomé ese departamento que los propietarios que habían postulado, como toda la ley lo pide, y habían esperado un tiempo por su vivienda, ellos no lo querían, porque se pasaban de agua, porque la estructura estaba muy mala. Créeme, lo único que yo tenía era un banco en una plaza con un nylon encima.
mucho hambre, mucho frío, mucha desolación. Y para mí tener ese departamento era lo más maravilloso, un sueño. Un sueño que después fue convirtiéndose casi en pesadilla, pero siempre fue un sueño. Siempre intenté de ver lo positivo de mi Bajos de Mena. Mira, los departamentos eran de 42 metros cuadrados. Yo los invito un poquito para que puedan entender cómo era. Tú entrabas y estaba el baño a la orilla de la entrada del departamento. Un baño, un lavamanos de lata así bien básico, con un soporte de la ducha. Luego seguíamos la cocina bien pegadita al baño, que era un lavaplato en la misma estructura que era de la mano del baño, de lata, cuadradito, muy chiquito. Seguíamos y venía una logia. Esa logia también era bien chiquita, ahí se colocaban la conexión del gas, pero era bien chiquita en realidad, lo ocupábamos siempre a colgar la ropa. En la otra punta, al frente, era como el dormitorio principal y el único dormitorio que traía, era como el dormitorio matrimonial. Y así estaba entregado el departamento, así se le entregaba a la gente, sin piso, sin pintura, con muy feas terminaciones, sí que se le podía llamar terminaciones. Las ventanas eran de fierro que se oxidaban con toda la humedad que pasaba, era mucho óxido. Las murallas muy mojadas. Pero créanme que así todo era lo más maravilloso que podía tener en ese minuto.